Vamos a meditar, por favor, un momento en las Escrituras. Y quiero rogarle que me acompañen, por favor, al libro de Génesis. Estamos hablando de la vida de un personaje, sacando lecciones para nuestra vida. Lecciones que de alguna manera vivió, en este caso, Abraham, a quien conocemos nosotros como el padre de la fe. Y ese padre de la fe no nació de la noche a la mañana con esa fe. O sea, pasaron 100 años desde que fue llamado cuando él tenía 75 años allá en Ur de los Caldeos. Y en esos 100 años que vivió descalabros, decisiones incorrectas que le pasaron la factura, situaciones que él tuvo que enfrentar y decidir qué hacer. En algunos tomó una decisión incorrecta, en otras fue buena, pero en todo ese tiempo Dios trató con su vida. Y lo mismo pasa con cada uno de nosotros. De repente cuando pasamos por esos tiempos difíciles de crisis, no los quisiéramos, salimos, queremos no pasar por eso. Y es más, a veces hasta le llegamos a preguntar a Dios, ¿por qué a mí? Y resulta sumamente egoísta, porque si usted analiza la pregunta es, ¿por qué a mí y no a Él? O sea, Él merece más que tú lo castigas o que pase esto que yo. Y resulta a veces parte de esa lucha que tenemos en cuanto al trato de Dios con nosotros. Y Dios nos va a pasar por tratos a cada uno de una manera muy diferente, no van a ser los mismos. Unos pasamos más tiempo y otros de repente por su misma naturaleza Dios trata con ellos. Pero Dios nunca nos va a dejar tal y como estamos. Y quiero que quede eso muy claro. Cuando Dios toma algo, no lo va a dejar en obra negra. Allí en Jeremías capítulo 18 hay una parábola del alfarero y dice que el alfarero estaba trabajando en la rueda con una bola de barro. Y cuando ya estaba por terminar, se rompió y dice la Biblia que al romperse, él tomó la misma masa y volvió a hacer una vasija como él quería. No la desechó, tomó la misma vasija, el mismo barro, y empezó a moldearla como él quiera. Muchas veces nos vamos a quebrar en sus manos. Situaciones que estamos pasando, de repente nos quebramos y nos viene abajo todo. Déjeme decirle que Dios no desecha nuestras vidas, sino que la toma y va a moldear otra vasija como Él quiere. Ahora, quiero que piensen, por favor, que ese moldear no es suave. Se tiene que apretar el barro, se tiene que sacar las piedras que están ahí. O sea, no es fácil el trato de Dios. Y en la vida de Abraham, todo ese trato, no solamente para que llegara a ser un hombre de fe, y quiero que quede claro, no solo es que llegara a ser el padre de la fe. Y lo mismo pasa con nosotros. Dios no quiere exhibirnos como trofeos. O sea, creemos a veces que entre más pulido yo soy el trofeo de Dios. Déjeme decirle que Dios nunca va a querer trofeos. En Dios y en su obra no hay un aparato, un estante donde estén todos los trofeos de las mejores personas y yo esté allí. Dios va a quebrantarnos porque Dios no quiere que la gloria sea de nosotros, sino de Él. Así que dentro de ese trato no solo es que nosotros podamos decir, es que soy un hombre, una mujer de fe. Más allá de eso, lo que Dios quiere hacer es que cada uno de nosotros en este mundo podamos reflejar la gloria de Dios. Que nos parezcamos más a Cristo. O sea, no es presumir cuánto creemos y cuánto sabemos, sino es cuánto se parece Cristo y cuánto yo me parezco a Cristo, cuánto dejo vivir la vida de Jesús a través de mí. Si nosotros no entendemos que esa es la vida cristiana. Cristianismo es Cristo, así de sencillo. O sea, ¿tiene doctrina? Sí, pero no es una doctrina. Cristianismo es Cristo. Y si la gente no ve a Cristo en nuestras vidas,
no ve nada. O sea, Dios quiere tratar con nosotros porque quiere moldear nuestras vidas. Y una de esas personas dentro de ese proceso, pues fue Abraham. Había salido recientemente de Egipto con una situación de un descalabro, una mentira que él dijo que casi le cuesta la vida a él y a su familia. Y luego, en el capítulo 13, encontramos a un Abraham y a un Lot en una situación de incomodidad. Dos personas de la misma familia no pueden estar en el mismo lugar. Así que Abraham le pone la opción a Lot de tomar la decisión y decirle, si quieres, apártate al lugar donde tú quieras, toma lo que tú quieras, pero no tengamos problemas entre tú y yo. Y allí ya vamos a empezar a ver un Abraham humano, pero también un Abraham que está empezando a entender lo que es el trato de Dios. Ahora, mire, ante esta situación, en el capítulo 13, nosotros observamos a Abraham y Lot. Lot, su sobrino, toma ventaja, o sea, se aventajó en un momento dado, escogió lo mejor, o sea, fue ventajoso ante su tío, tomando la mejor tierra, el mejor lugar. Y por el otro lado vemos a Abraham, que se da la vuelta y Dios le habla y Dios le dice, no temas, esto va a ser tuyo. Ahora, a partir de allí, vemos a un Abraham un poquito más sensible, porque empieza a oír la voz de Dios. Dios le empieza a decir, no te entristezcas, levántate, levanta tu mirada y eso va a ser tuyo. Y en el capítulo 14 hay una historia sumamente interesante y solo quiero sacar con ustedes un detalle. Las acciones demuestran la grandeza nuestra. Se los vuelvo a repetir. Nuestras acciones, la forma en la que nosotros accionamos en nuestras relaciones, refleja la grandeza que nosotros decimos tener. No es lo que nosotros expresamos, es lo que nosotros hacemos. Y no solamente lo que hacemos cuando las cosas van bien, quiero que quede claro, sino realmente la grandeza de un hombre o de una mujer se va a demostrar en los momentos en los que en un momento dado no se merece demostrar ninguna empatía, ninguna grandeza. Les voy a hacer una pregunta antes de ir a este pasaje. ¿Cómo reaccionamos cuando oímos o vemos o sabemos que alguien que nos dañó, ya sea nos los ganamos o fue incorrecto, pero alguien que nos dañó, nos hizo daño, habló mal de nosotros, nos lastimó, no sé, piensa en lo que usted quiera, por favor. O sea, ¿cómo reacciona cuando usted oye que esa persona cae en un tiempo de adversidad? Ahora, yo sé que no me va a decir, porque usted es sumamente cristiano, pero yo sé que usted me va a decir, no, pues voy a orar por él, ¿no? Y estaré orando por él. Mire, la realidad de las cosas es que en el fondo, por lo menos esbozamos una sonrisa y decimos, qué bueno, yo sabía que hay un Dios y que me iba a responder, ¿no? Ahora, ¿es bueno o eso es malo? Dicen los psicólogos, que ese tipo de emoción de sentir placer o gozo cuando el que me hizo daño, mi enemigo, o sea, no, cuando el que me hizo daño cae en una situación de crisis, dicen los psicólogos, es normal. Le llaman, se los voy a decir, es un término alemán, dice Schadenfreude. Así. Mi maestra de alemán me trató de explicar muchas veces cómo era, pero no le agarré la onda. Es Schadenfreude. Son dos palabras. Schaden significa desgracia y Freude significa alegría. En otras palabras, cuando la desgracia
me trae alegría, pero no la desgracia mía, sino la de otro. Y dicen que es normal el Schadenfreude, que es normal que los seres humanos sintamos placer cuando mi enemigo, mi vecino, al que no me, ni yo le caigo ni él me cae, o me hizo algo que me lastimó, el sentir alegría cuando las cosas van mal, dicen, es normal, no te preocupes. Sin embargo, dentro de el contexto bíblico, lo que Dios quiere que usted y yo vayamos más allá de nuestra naturaleza. Yo me puedo justificar y decir, es que así soy, así Dios me hizo. Sí, pero del día en que Dios me tomó, me quiere empezar a transformar. Piense por favor en la vida de Juan, uno de los discípulos de Jesús, un hombre iracundo, o sea, enojón al 100%. Y Dios trató con él hasta que al final de su vida fue el único apóstol que no murió de persecución, sino murió de vejez. Y su mensaje es amor. Dios es amor. Amaos los unos a los otros. ¿Cómo es que un hombre siendo totalmente iracundo, intolerante, porque en alguna ocasión demostró intolerancia, cómo es que ese hombre pasó al grado de ser un hombre manso y humilde por el trato de Dios? La grandeza del hombre se va a reflejar en las acciones y muy especialmente en donde de repente no se merece bondad la otra persona. Al contrario, nosotros por naturaleza natural, por lo que somos, solemos reírnos. Qué bueno. Ahora, usted me va a decir, no, yo no me río. No, pero en el fondo, cuando ha pasado eso, a lo mejor eleva una oración interna, Dios, gracias. Y qué bueno, para que sienta lo que me hizo a mí. Para que ahora sí sienta en carne propia lo que yo sufrí. Y empezamos a poner alrededor nuestro una serie de justificaciones, aún hasta bíblicas, para justificar que es bueno que yo haga eso. La verdad de las cosas, no. Mire, esta historia es interesante. Aconteció en los días de Rafael, lo tiene versículo 1, rey de Sinar, Arioc, rey del Elsar, Kedarlomer, rey de Lan, Tidal, rey de Goin, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, y contra Birsa, rey de Gomorra. Recuerda que allí está viviendo ya Lot, ya es un ciudadano de Sodoma y de Gomorra. Y empieza una gran guerra y todos estos se juntan en el valle de Sidín, versículo 3, que es el mar Salado. 2 años habían servido a Kedarlomer y en el 13º se rebelaron y en el año 14 vino Kedarlomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaitas de Astarón, Camain, Susitas, Ham, los enemigos y los emitas en Sep Keriatim. Ahora, me salto, porque aquí viene una serie de conflictos en donde hay una guerra, salen huyendo, que por cierto, allí dice que salen huyendo y pasan por unos pozos llenos de asfalto. Lo que está diciendo es uno de los pasajes de los primeros libros de la Biblia, ya en la antigüedad, el petróleo ya lo conocía. O sea, era el petróleo que estaba casi a flor de tierra en esta zona y que es zona en la actualidad árabe. Es riquísimo, así que no es un pasaje que se sale de contexto. Ahora bien, quiero que vea lo que nos salta hasta el versículo 14-11. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma, de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, sus bienes, y se fueron.
Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol, hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham, escuche por favor, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y los atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también recobró a Lot su pariente y a sus bienes, y sus mujeres y demás gente. La pregunta al principio era, ¿qué hacemos o cómo reaccionamos cuando nuestro vecino o la persona que hirió, ya no le diga su enemigo, ¿no? O sea, la persona que me lastimó, que me hirió, ¿cómo reacciono cuando en un momento dado ella cae en una desgracia? Esta historia es muy interesante porque es un problema que hay en Sodoma. Hay una guerra, vienen, toman a todos los habitantes de Sodoma y Gomorra y se los llevan cautivos. Y como Lot, él por decisión propia, capítulo 13, él había tomado la decisión de vivir en esa zona. Obviamente, pues lo toman y se lo llevan preso. Uno de los que escapa, y es interesante como siempre hay alguien así, versículo 13, vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham. O sea, siempre hay uno que escapa. Yo no sé por qué, siempre hay alguien que portador de malas noticias, ¿no? O sea, por alguna razón se escapa para dar una mala noticia. Y viene y le dice a Abraham, ¿sabes qué? Tu sobrino Lot se lo llevaron preso. Yo estaba pensando precisamente esto, ¿cómo Alfonso hubiera reaccionado ante una situación así? ¿Cómo yo hubiera reaccionado? El que me quitó mi tierra, ¿sí? Porque esta tierra Dios me la dio. Esta tierra Dios me la había dado. Pero yo en una acción de buena onda llamé a mi sobrino y yo esperando que él fuera pues prudente, que no me chamaqueara. Y yo le dije así en buen plan, ¿sí? Mira, Lot, no tengamos problema entre tú y yo. Lo que tú quieras escoge. Yo quizás esperando que Lot, sabiendo que eso no le correspondía, pensando que fuera más prudente, él toma ventaja y escoge lo mejor. Y a mí me deja, entre comillas, con lo peor. Obviamente eso, independientemente de lo que usted me diga, se dio la vuelta a Abraham. Y yo creo que como ser humano empezó a pensar, ¿qué clase de sobrino tengo? Y eso es que es mi familia, y eso que es mi sangre, y eso que yo me lo traje desde Ur, yo lo hubiera dejado allá. Y sin embargo él se dio la vuelta y empieza a oír la voz de Dios. Dios le habla a él. Pero tiempo más adelante cae en desgracia a Lot. Y en esta situación Lot se lo llevan como esclavo de Sodoma y de Gomorra. Y le dan la noticia a Abraham. Ahora bien, ¿qué haría usted? Yo qué haría, les soy honesto, mi naturaleza, yo le diría, pues ni modo, él se lo buscó, ¿sí o no? Porque yo no le dije que se fuera a Sodoma, allá. Dos, muy cristianamente yo doblaría mis rodillas y yo le diría, gracias Dios, porque tú prometiste hacer justicia y ya me has hecho justicia. ¿Sí o no? ¿Alguno lo haría? Bueno, a lo mejor nada más Alfonso. Y si me dijeran, ¿cómo ves? Y vamos o lo rescatemos, pues yo le diría no. O sea, yo no voy a poner en riesgo mi familia, ni voy a arriesgarme yo. Y todo porque por el malagradecido de Lot. ¿Sí me va siguiendo? O sea, el choque que hay entre nosotros cuando tenemos que tomar una decisión en la que nosotros podemos justificar más cosas para no hacerlo. Abraham
En ningún momento pudo haber sido incorrecto. Dice, no, pues no es mi problema. Allá que se las arregle solo. Abraham hubiera dicho, yo tengo más problemas que resolver que meterme en pleitos ajenos. Sin embargo, cuando él oye que su sobrino está en problemas, él arma a sus criados y va a rescatarle. Recuerde por favor que en Abraham, en el capítulo 13, le dice a Lot, entre tú y yo hay algo que nos une, somos hermanos. ¿Sabe cuál es el gran problema de los cristianos? Es que somos realmente vengativos. O sea, solemos reírnos de las adversidades de los demás, aunque no a carcajada. Pero en lo más profundo solemos decir, qué bueno que le pasó a fulano y sutano esto. Mire, por favor, acompáñeme un pasaje, Proverbios capítulo 24, por favor. Este es un pasaje muy serio y es una exhortación a cada uno de los que estamos aquí. Proverbios capítulo 24. Estamos leyendo, teniendo una serie a las 9 de la mañana, la serie del libro de Proverbios. ¿Cuánta sabiduría hay para la vida? Y mire, hay mucha enseñanza que aprender. Y cuando nos comparamos con Proverbios, haga de cuenta que si es una regla, de repente, mire, o sea, no llegamos a esa medida. Proverbios capítulo 24, versículo 17, por favor. No, ya estoy leyendo el 25, perdón, 24, 17. Cuando cayere tu enemigo, ¿qué dice? No te regocijes. Cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No le digas, qué bueno, se lo merece. Yo ya se lo había dicho, pero qué bueno que le pasó eso. Cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Ahora, ¿sabe por qué dice? Viene la advertencia, 18. No sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte de él el enojo. Y quiere decir, y ahora Dios se enoje contigo. Se lo voy a leer en otra versión. Dice, no te alegres cuando tus enemigos caigan. No te pongas contento cuando tropieces, pues el Señor se molestará contigo y quitará su enojo de ellos. Y llega algo implícito, ese enojo que tenía contra él por lo que te hicieron, ahora Dios se va a enojar contigo. Creo que cada uno de nosotros tenemos que empezar a llegar en ese punto. Sé que esto es sumamente difícil. Sé que no, o sea, que esto, la verdad, me dañó, me la va a pagar. O igual, somos a veces tan cristianos que solemos solamente aprendernos muchos versículos, casi como de memoria, ¿no? Ya lo dice Dios, mía es la venganza y Dios se va a vengar más gacho con él que yo. Eso no habla de alguien que realmente tiene a Dios en sus vidas. ¿Por qué nos alegramos de la desgracia? Mire, una de las cosas, la que más me llamó la atención es esta. ¿Por qué nos alegramos de la desgracia? La primera y la que me llamó la atención es por la percepción de justicia que tenemos. A ver, se los explico. ¿Por qué me alegro cuando mi vecino, el que me hizo daño, o en un momento dado me trae satisfacción? ¿Por qué? Porque tengo una percepción de justicia que solo la aplico hacia él, no hacia mí. A ver si me estoy explicando. O sea, de repente nos convertimos en mártires y no personas y no crueles. O sea, somos mártires de la gente. Pobrecito de mí. O sea, todo lo que nos pasa, yo siendo tan bueno, siendo tan buena,
y nos convertimos en esos mártires, pensando que todos los demás realmente son crueles. Tenemos una percepción muy incorrecta de la justicia. Y siempre esa percepción de la justicia tiene que aplicarse hacia mí. Me beneficia a mí. O sea, me cuesta mucho trabajo ponerme yo delante de esa regla de justicia y decir, la verdad, esto yo me lo saqué por hablar de más, por hacer lo incorrecto, por esto. No, solemos decir, sí, pero es que pasó esto, ¿sí o no? Yo dije esto porque tú me dijiste esto. Yo reaccioné así porque tú me picaste. Si tú no lo hubieras hecho, o sea, en otras palabras, mi percepción de justicia solo me cuida a mí, me estoy explicando, y no a los demás. Si Abraham, cuando oye que su sobrino está en problemas, hubiera tenido esta percepción de justicia, ni siquiera se hubiera movido, ni modos. Se lo merece, se lo ganó. Pero Abraham toma su siervo, su familia, y sale buscando a Lot para rescatarlo, arriesgando su vida, arriesgando la vida de su familia, arriesgando la vida de sus siervos. Y toma riesgos porque hay algo que traía en su corazón el trato de Dios. Si usted y yo queremos vivir en esa burbuja en donde nosotros nos sentimos mártires, los demás tienen la culpa del por qué yo estoy así, y nosotros no somos tan honestos para sentarnos y decir, de esto yo fui culpable, y yo me la gané, y yo esto. Yo tengo que empezar a pedirle a Dios que Él trate conmigo, y especialmente en esa área en donde me cuesta tanto entender la justicia. Mi percepción de justicia es, yo merezco que me pidan perdón. ¿No es cierto? Nos pasamos a un extremo. No, yo no hice nada. A mí me lastimaron. A mí me hirieron. A mí. La verdad de las cosas es que solemos tender más puentes. Solemos levantar más muros que puentes. Y el cristiano es una persona que levanta puentes, que hace puentes. No importa, quizás puede pasar un tiempo en el que de repente yo pueda sentirme dolido, lastimado y reaccione. Pero no puedo vivir enojado el resto de mi vida. Un día tengo que levantarme e ir en pos de Lot y rescatarlo porque me necesita. Y más allá de que cuando lo haya rescatado, le dé una lección y me siente con él y le diga, pues, ¿sabes qué, Lot? Pues mira, quiero que aprendas de esto. Más allá de eso, hay algo que hizo Abraham. Abraham no tomó ningún peso, ninguna moneda de Lot, de su familia y de lo que había rescatado. Cuando él va regresando, da los diezmos del botín que había tenido, porque había habido una guerra, y se los entrega a Melquisedec, rey de Salem. En el capítulo ese lo dice. Y luego vienen y le dicen, a ver, toma lo que, o sea, tú te lo ganaste. Y Abraham le dice, no me deben nada. Porque, ¿sabe qué? La palabra perdón significa liberar. La palabra perdón significa decirle a la otra persona, no me debes nada. Perdón no significa olvídalo, porque ninguno de nosotros vamos a olvidar una acción en donde nos lastimaron. El problema es que esas acciones nos siguen lastimando por falta de perdón. Cuando alguien ha perdonado, lo que ha hecho es liberar de esa deuda y decirle, no me debes nada. Y es lo que Abraham le hizo con Lot. Cuando viene Lot y trae todo lo que había rescatado y además un botín más, le dicen, toma, esto es tuyo, te lo ganaste. Y dice este pasaje que Abraham libera a Lot y dice, vete a tu casa, no hay problema conmigo, no me debes nada. El perdón significa precisamente eso, liberar. Ahora, ¿a quién perdonamos? ¿A quienes lo merecen? Les hago una pregunta al revés a ustedes.
Dios nos perdonó de todos nuestros pecados. ¿Usted sabe eso? ¿Lo merecemos o no lo merecemos? ¿Qué hizo para merecerlo? Dígame una cosa, ¿qué hizo usted para merecer que Dios perdonara nuestros pecados? ¿Por qué lo hizo? Por amor, no porque lo merecíamos. Y cuando Dios nos llama a ser hijos de nuestro Padre, a reflejar eso, nos llama precisamente a demostrar que somos y podemos ser capaces de perdonar, de liberar y de soltar toda deuda y decir, no hay problema. Mire cómo Jesús nos da un gran consejo en Mateo capítulo 5. Yo sé que usted lo sabe, lo ha leído, pero tómelo por favor para usted. Mateo capítulo 5. Jesús, este capítulo es muy interesante porque aborda varios temas. Aborda el tema de la importancia del discípulo de Jesús en esta tierra, siendo sal, siendo luz. Aborda el tema de la cuestión de la ley, el tema de la ira. Aborda el tema del adulterio, del divorcio, de los juramentos. Y en el versículo 38 aborda el tema que tiene que ver con el perdón y a quién perdonar. Oíste que fue dicho ojo por diente y ojo por ojo y diente por diente. Mas yo te digo, no resistas al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Ahora mire, déjeme explicarle la primera parte. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Ahora, esa era una frase que se le conocía como la ley del talión. No necesariamente era una frase que estaba en el Antiguo Testamento. Los pueblos mesopotámicos tenían esto como una regla de justicia, ojo por ojo y diente por diente. Ahora, esto, ojo por ojo y diente por diente, no era venganza, porque de repente nosotros lo identificamos con venganza. Ojo por ojo y diente por diente es equilibrio justo en aplicar una sanción de acuerdo a la falta. Un ojo por ojo, diente por diente. O sea, el equilibrio tú robaste esto y te voy a juzgar conforme a lo que tú hiciste. No te voy a juzgar como un asesino, sino como un ladrón. Entonces el ojo por ojo es una expresión no de venganza, sino de justicia. Te hicieron esto, resarcir ese daño tiene que ver con esto, no más. ¿Sí? Eso es justicia. O sea, contrario a lo que hoy vivimos, ¿no? O sea, en un mismo reclusorio puede estar una persona que robó en una panadería pan y en el mismo lugar estará un asesino. Eso no es ojo por ojo, están en el mismo lugar, no hay justicia. Y es más, a veces puede estar más tiempo el que robó un pan que el que asesinó por las influencias que tiene. Pero eso no es problema nuestro. Ahora, lo que está diciendo Jesús aquí, dice ojo por ojo. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué significa esto? Es correcto, se aplique la justicia. Alguien quitó un ojo, pues que le quiten el ojo. Alguien rompió un diente, pues que le rompan el diente. O sea, justicia, no venganza. Quiero que quede claro lo que está Jesús diciendo. Ahora, Jesús está diciendo, ¿oíste que deberían de actuar con justicia? Ah, sí, ok, pero ahora yo les digo otra cosa. La justicia tú tienes que ser mayor que la justicia. Así que si tu enemigo, versículo 39, dice, no resistas al que es malo. Es decir, no te le pongas al tú por tú. Déjalo. Si te quiere pegar en la mejilla, vuélvele a la derecha. El que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjala también la capa. Cualquiera que te obligue a llegar una carga o una milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo te digo, versículo 44, amen a quienes.
a vuestros enemigos. Bendigan a aquellos que les han maldecido. Bendecid a los que maldicen. Bendice a aquel que ha hablado mal de ti. Pero es que no sabes cuánto daño que me hizo. No te está diciendo que tiene que ver con un sentido de justicia. Se me vacía. Porque la justicia me diría, no lo hagas. Pero lo que Jesús dice, más yo os digo. A los que te maldicen, bendícenos. Haz bien al que te aborrece. Ora por el que te ha lastimado, por el que te ha herido. Versículo 45, y aquí es la razón. Para que seas hijos de vuestro Padre que está en los cielos. La única forma que reflejamos ser hijos de Dios no es cuánto hablamos, que sabemos de muchas cosas de Biblia o del mundo. ¿Cuánto de eso lo ponemos en acción? Demostrando la grandeza, no mía, sino la grandeza de Dios en mi vida. Demostrando lo que Juan el Bautista dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengue. Si yo les preguntara hoy en esta mañana, ¿cuánto del carácter de Cristo nos falta? ¿Cuánto nos falta parecernos a Él? Mucho. Pero habemos iglesias, ahorita no atestadas, sino iglesias de gente que para nada se parece a Cristo. Creyentes, pero no discípulos. Un discípulo es el que cada día se está pareciendo a su maestro. Ser creyente, como usted puede ser creyente de Buda, de Mahoma, ser creyente de las doctrinas filosóficas del shintoísmo, de cualquier otro rollo. Ser discípulo es tomar su cruz cada día, negarse a sí mismo y seguir en pos de Él. Incline su rostro un momento, por favor. Esta parte de Abraham nos muestra ahora a un Abraham que está siendo tratado por Él. A un Abraham que, a pesar de que pudiera él haber ignorado la necesidad que tenía Lot, él decide armar a sus siervos y empezar a ir a pelear por su sobrino. No importa que a lo mejor le haya lastimado todo. Y al final lo libera Abraham y le dice, no me debes nada, no me quiero quedar con nada tuyo. Eres libre. Padre, queremos ponernos en tus manos hoy, en este día. Cada día queremos parecernos a Cristo. Más de tu presencia, menos de nosotros. Más de esa presencia tuya. Que la gente hoy en día vea a Cristo en nuestras vidas. No porque nosotros nos identificamos con un credo o con una iglesia, sino porque la gente ve que realmente somos hijos de Dios. Porque lo reflejamos cuando somos perdonadores. Cuando no vamos guardando resentimientos. Cuando no tenemos cajitas que por años ahí están guardadas y guardadas. Sino que solemos parecernos a Cristo. Así como está, yo agradezco a quien estuvo en línea por este tiempo. Quiero que allá en casa también piensen que Dios quiere formarse en usted. Denle la oportunidad de que Él entre a su vida. Denle la oportunidad de ser cambiado, de disfrutar de su poder y decirle a Dios, cámbiame.